Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es la unidad número 6. Vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. Eso es lo que toca abordar en estos días. Espero que estén bien, que estén siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que no salgan si no es necesario, se mantengan en la cuarentena y pues se cuiden mucho. Bueno, pues vamos a comenzar con la unidad número 6. Insisto, el tema son los medios de comunicación, como quien dice por ahí coloquialmente, pues su mero mole, porque ustedes son periodistas y comunicólogos. Entonces este tema debe de ser de su gran interés. Vamos a analizar cuál es el papel que en la sociedad juegan los medios de comunicación. Muchas veces es un papel fuera de un ideal, ¿no?, de un imaginario que la mayoría tiene, que los medios de comunicación, su labor es informar, es tener a la gente informada, tener a la gente digamos enterada de todo lo que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, teóricamente y en la realidad nos podemos dar cuenta que los medios de comunicación pues están controlados pues por los que son los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, y no solamente por ellos, sino por los dueños del dinero, porque ni siquiera Marx llegó a tener tiempo de hablar de ellos. Y me estoy refiriendo obviamente a los banqueros, ¿no? Pues los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Lehman Brothers y toda esta pandilla de ladrones, pues son los que realmente tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Tenemos a un gran emperador de los medios, que es Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es un judío que tiene control de la mayoría de los medios de comunicación a nivel mundial, pero que al mismo tiempo pues es esbirro, es vasallo de la banca Rothschild, ¿no?, en Inglaterra, el grupo Interalfa y todos estos grupos de grandes bancos que pues cotizan en la bolsa de la City londinense. Y pues tenemos a Fox News, que pues prácticamente está controlada por Wall Street, ¿no?, CNN con Ted Turner, y pues toda esta pandilla de ladrones y bandidos, ¿no?, que se hacen llamar banqueros, y también pues los grandes capitalistas, ¿no?, los grandes dueños de los medios de producción. Pues entonces con esto que les estoy diciendo pues se rompe ese ideal, se rompe esa idea romántica ingenua de este cuento de Walt Disney de que pues los medios son independientes, que los medios son imparciales, que los medios buscan informar, mantener informada a la gente. Realmente son pocos. Sí los hay. También vamos a ver el tema de los medios alternativos en este video, los medios alternativos de comunicación. Hay medios de comunicación alternativos que buscan ser la voz de aquellos grupos marginados, de aquellos grupos explotados que hay en el planeta, pues incluyendo a los obreros, ¿no? Por ejemplo, en nuestra organización, en Antorcha, pues nosotros tenemos Canal 6, tratamos de que ese medio, además de la revista Abusos, pues sea un medio de expresión, de libre expresión del pueblo explotado, ¿no?, para que de esta manera pues nosotros podamos tener un medio donde realmente hagamos valer nuestra voz y donde realmente nosotros despertemos conciencias e informemos a la gente sobre lo que sucede, ¿no? Entonces, pues esa idea quítense de la cabeza de que los medios son independientes, que los medios son imparciales, que los medios su objetivo es informar. La mayoría de ellos están avasallados por esta gente, por los banqueros de la City londinense, de Wall Street, de Frankfurt, de Shanghái y todos estos grandes centros financieros, pues que pues, los dueños de esos bancos pues, son los mismos de siempre, ¿no? Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, son los mismos, ¿no?
y así estén en China, así estén en Inglaterra, así estén en Alemania, estén en Estados Unidos, tengan ahí sus bancos, los verdaderos dueños del mundo pues son ellos, son los que realmente mueven el dinero. Entonces pues ellos tienen grandes acciones en esos medios, insisto, tienen a este vasallo llamado Rupert Murdoch, que incluso tiene acciones en Televisa. Pues Televisa también es gata, vamos a decirlo así, ¿no? Empleada, una televisora empleada, ¿no? Avasallada, pues de esta gente. Entonces es también ingenuo pensar que los medios son independientes, que su objetivo es informar. Y bueno, vamos a verlo desde varias perspectivas teóricas, sociológicas, obviamente, estamos hablando que estamos en la materia de sociología, y pues vamos a darnos cuenta que todo esto que les estoy diciendo, que pues es más realista, tiene que ver más que nada con lo cotidiano, pues teóricamente ya lo habían aterrizado otros. Uno de ellos pues es Luis Althusser. Luis Althusser, él fue filósofo, él fue sociólogo, cuestionado por algunos porque me parece, eso alguna vez lo escuché, la verdad no me crean mucho, pero parece que se suicidó y creo que mató a su esposa, o no sé, historias ahí truculentas que francamente a mí como investigador en el fondo pues me importa poco. Si el señor ya al final se desquició, bueno, pues ya ese es muy problema de él, pero creo que fue un hombre muy brillante, fue un hombre muy inteligente, que él hizo un análisis del papel precisamente de ciertas instituciones en la sociedad para mantener el control social, pero no solamente el control social, sino para seguir reproduciendo ciertas condiciones materiales de existencia. Nosotros sabemos muy bien, ya se los he comentado anteriormente, y lo van a ver en posteriores materias de manera más profunda. Ya les había dicho que la sociedad está dividida por dos elementos, lo que es la estructura económica, la base económica y la superestructura ideológica. Creo yo que hasta a los intelectuales de derecha les serviría este análisis. Si alguno de ustedes no simpatiza mucho con Marx o con el marxismo, pues eso no importa mucho. Lo que importa es que teóricamente Marx tenía razón y que Althusser y otros autores que siguieron a Marx, pues en su análisis no están errados. Tenemos a Chomsky, también vamos a hablar de Chomsky, Noam Chomsky, lingüista judío, antisionista, anti-ocupación de Israel en Palestina, un activista que está en contra de los canallas que ocupan Palestina y que se hacen llamar judíos, pero que en realidad, bueno, eso es otra historia, pero no son ni siquiera judíos semitas, pero bueno, se dicen que es su tierra, reclaman esa tierra, y pues Noam Chomsky es antisionista y antiocupación de Palestina. Entonces él, además de eso, pues es sociólogo, es lingüista, es un hombre muy brillante, filósofo también se puede considerar, y él también hizo un trabajo muy interesante sobre las 10 estrategias de manipulación mediática, y él habla precisamente cómo los medios de comunicación capitalistas, burgueses, tienen 10 estrategias para manipular a la sociedad, para manipular a la clase trabajadora, a la clase explotada, para incluso meter miedo, meter terror, con la finalidad de que se aprueben ciertas leyes que obviamente son draconianas, son orwellianas, ¿verdad? Que van limitando las libertades, van limitando los derechos civiles de muchos seres humanos en todo el planeta. Y ahorita con lo de la pandemia, pues está de maravilla, ¿no? Los medios están propagando el miedo, están propagando el terror. La pandemia es real, pero aún así, aunque sea real, pues van aumentándole, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, que la pandemia tiene una calificación de 6 en cuanto a gravedad. Pues bueno, ellos la ponen en 10. La pandemia es casi como que el resurgir de los zombies y que nos vamos a morir todos. Entonces propagan ese miedo, ese terror los medios de comunicación controlados por esta gente que son los dueños del dinero y de los medios de producción, pues para ir limitando libertades, que la misma gente pida que se limiten las libertades, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que ahorita está muy contenta porque ya van a multar a todo aquel que salga de sus casas y no tiene un pretexto para salir, sobre pretexto de la pandemia, ¿no? De la propagación del coronavirus. Bueno, pues la gente misma ya lo está pidiendo, no, sí, que multen y que encierren en la cárcel a aquellos que se salen desde la cuarentena, ¿no?
Y los medios lo van propagando, lo van reproduciendo y van cumpliendo con su papel. Y de eso nos habla Luis Althusser precisamente. Pero para hablar de Althusser y de su trabajo, por lo menos en parte, pues el trabajo de Althusser es amplio y muy complejo, pero digamos que esta parte que me interesa que analicemos, vamos a irla desmenuzando de tal forma que sea sencillo que ustedes pues, la puedan entender. Luis Althusser, insisto, ya les había comentado hace un momento, pues él está de acuerdo con Marx en decir que la sociedad pues tiene dos elementos fundamentales, o está constituida por dos partes fundamentales, que es la estructura económica y la superestructura ideológica. En la estructura económica pues nosotros tenemos el conjunto de relaciones sociales de producción bajo las cuales los agentes de la producción, en este caso los dueños de los medios de producción y los dueños de la fuerza de trabajo, pues se establecen para poder producir, distribuir y consumir incluso también mercancías y todo aquel bien y servicio que sirve para satisfacer determinadas necesidades. Y estas relaciones van a regirse a partir de la posesión o no de los medios de producción. Por ejemplo, si nada más unos cuantos son dueños de los medios de producción y la gran mayoría no son dueños de los medios de producción, entonces estamos hablando de que las relaciones sociales de producción van a ser de explotación. Si la sociedad en su conjunto tiene en su propiedad de manera colectiva los medios de producción, entonces estamos hablando de unas relaciones de producción de colaboración. Entonces esa parte de la superestructura, ¿no? Las relaciones de producción. La otra son las fuerzas de producción. Las fuerzas de producción pues, son el conjunto de medios de trabajo, de medios de producción que van a permitir que se lleguen a generar mercancías para satisfacer ciertas necesidades. ¿Cuáles son los medios de producción? Pues la maquinaria, las herramientas, todo aquello que sirve para poder producir mercancías. Y también dentro de las fuerzas de producción pues está la fuerza de trabajo, que son las habilidades, la energía que necesita el obrero para poder producir mercancías. Bueno, pues esta es la base económica, conjunto de relaciones sociales de producción y de fuerzas productivas que en combinación sirven para producir bienes materiales que satisfacen necesidades. En pocas palabras, la base económica representan las condiciones materiales de existencia. Pero arriba está la superestructura ideológica. El papel de la superestructura ideológica es sostener y seguir reproduciendo lo que está sucediendo en la base económica, ¿sí? La superestructura se deriva de lo que sucede abajo, pero dialécticamente al mismo tiempo, lo que está arriba, la superestructura, ayuda a que lo de abajo se siga reproduciendo a lo largo del tiempo y se pueda sostener. Lo que nos dice Althusser es que existen varios elementos para seguir reproduciendo las relaciones sociales de explotación en una sociedad como la capitalista. Él menciona el salario, por ejemplo, él menciona la escuela, que tiene un papel fundamental. Para él la escuela tiene un papel muy importante, pero también menciona otros aparatos, a los cuales él llama aparatos ideológicos del Estado. Dentro de estos aparatos ideológicos pues se encuentran también la escuela, bueno ya habíamos dicho la escuela, la iglesia, la familia y los medios masivos de comunicación. O sea, retomando lo que les dije al inicio, los medios masivos de comunicación lo que hacen es, pues, es reproducir lo que le conviene a los que son dueños de lo de abajo, de los medios de producción, los que manejan todo lo que es la fuerza de trabajo y los que establecen e imponen determinadas relaciones sociales de producción, que en este caso son de explotación. Entonces a los capitalistas, a los dueños del dinero, a la banca Rothschild, a la banca Rockefeller, ¿qué le conviene? ¿Qué les conviene a ellos? Pues seguir reproduciendo todas las ideas, toda la ideología que a ellos les conviene para que lo de abajo persista, para que el statu quo se pueda mantener. ¿Qué es el statu quo? El estado actual de las cosas. Es decir, para que los trabajadores no reaccionen, no tomen conciencia de su explotación, no entren, digamos, no adquieran la conciencia
de que los bancos le roban, de que los bancos les ponen un grillete a través de las deudas, de que a través de la especulación financiera los banqueros se apropian de naciones y de sus recursos. Para que la gente no despierte y no se dé cuenta de esta realidad, pues prácticamente los medios de comunicación reproducen todo aquello que le conviene pues a esta clase explotadora, ¿no? Principalmente me refiero a los banqueros, porque muchas veces se habla de los empresarios, pero de los banqueros se les deja a un lado y son los peores. La verdad, los banqueritos son los más siniestros. Incluso hay empresarios pues que están sometidos a los bancos. Pues para que un empresario pueda hacer funcionar los medios de producción, ¿qué necesita? Préstamos. Muchas veces no tienen el capital suficiente para echar a andar los medios de producción y para contratar fuerza de trabajo. ¿Qué necesitan? Préstamos. ¿Quiénes dan esos préstamos? Los banqueros, ¿no? Entonces, los medios de comunicación ayudan a que se reproduzcan estas ideas que al sistema capitalista internacional, al gran capital mundial, como le llaman algunos, pues reproducen, ¿no? Y que les conviene que se mantengan. Para que la explotación se siga reproduciendo a lo largo del tiempo, aquí los medios juegan un papel importante, ¿no? Entonces ya vimos, recapitulando, nos dice Althusser, está el salario como un medio para seguir reproduciendo las relaciones de explotación, está la escuela, aunque también es un aparato ideológico, pero la escuela le da un papel, digamos, muy particular, y el resto de los aparatos ideológicos, que son la iglesia, la familia, los medios de comunicación, los partidos políticos, las comunidades científicas, porque aquí también la ciencia llega a ser pervertida por el sistema. Muchas veces nos dicen en la televisión, es que ya dijeron en tal revista científica y ya fulanito de tal de la Organización Mundial de la Salud ya dijo esto y ya dijo aquello y nosotros nos vamos con la finta. Ah, no, es que mira, lo dijo un doctor o lo dijo un científico de la Organización Mundial de la Salud, seguramente es verdad. Pues no necesariamente. También la ciencia se prostituye, también la ciencia está siendo prostituida por el sistema capitalista, entonces también es complicado decir que la ciencia es pura, que la ciencia es neutral, que la ciencia es inocente, ¿no? Entonces también la ciencia le entra esta cuestión de los aparatos ideológicos del Estado. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Althusser del salario? Nos dice que el salario ayuda a reproducir las relaciones de explotación porque prácticamente mantiene cautivo al obrero. El obrero, como no es dueño de los medios de producción y solamente es dueño de su fuerza de trabajo, es decir, de las habilidades que tiene, de sus capacidades que él llega a tener para poder producir mercancías, pues prácticamente se tiene que ver sometido a un pago salarial. No tiene otra cosa para poder subsistir más que el salario. Entonces el obrero muchas veces, aunque esté inconforme con determinadas condiciones de trabajo, pues se tiene que callar, porque si no, pues simple y sencillamente no puede subsistir. Entonces tiene que vivir de un salario y por lo tanto se somete al salario. Salario lo que le permite subsistir día a día. Si no llega a percibir ese salario porque lo despiden o porque no sé, por X o Y situación o porque hay recorte de personal, por ejemplo ahorita que por lo del coronavirus muchas empresas tienen que estar parando sus actividades y no están pagándole a sus empleados, los tienen digamos desocupados temporalmente, pues el obrero prácticamente se ve en problemas, porque como no es dueño de capital, ni de medios de producción, ni de otra cosa más que de su fuerza de trabajo, que se paga a través de un salario, pues prácticamente si no tiene su salario se muere de hambre, ¿no? Entonces la forma de someter del sistema capitalista al obrero a través del salario, ¿no? Pero nos dice Althusser, no es suficiente, no es suficiente. Hay trabajadores que saben muy bien que tienen que percibir un salario para subsistir y aún así son rebeldes, y aún así se quejan, y aún así critican, y aún así se quieren rebelar. Entonces, ¿qué dice Althusser? Bueno, entonces aquí ya entra la escuela, la educación. La educación ayuda a que ciertas ideas se vayan reproduciendo y no solamente eso, sino que también el obrero reciba la formación adecuada
para poder desempeñar sus tareas dentro de las fábricas, ¿no? Incluso también la educación burguesa sirve para que el obrero acepte su papel, su destino, vamos a decirlo entre comillas, su destino de explotado, ¿no? De obrero, de pobre, ¿no? Los dueños de los medios de producción, que acepte su destino y que él crea que la propiedad privada de los medios de producción es un derecho natural, es un derecho incluso divino, porque Dios quiso que la gente tuviera propiedad privada de medios de producción, ¿no? A lo mejor es el 11º mandamiento, pero se perdió por ahí. Bueno, pues así no lo quieren pintar, ¿no? Las escuelas burguesas, y pues el obrero se somete, ¿no? El obrero queda sometido. Decía Lenin que la educación y la política no están separados. También hay que entender que existe una educación para obreros y una educación para hijos de la élite. La burguesía, donde se educa, pues se educa en el Tecnológico de Monterrey, se educa en la Ibero, se educa en el ITESO, se educa en la UPAEP. Por cierto, hizo una investigación sobre esa institución, muy interesante. Se educa en muchas otras instituciones particulares, ¿no? La Salle, la Panamericana, creo ya la mencioné. En fin, todas estas instituciones, el TEC de Monterrey, que son carísimas, carísimas. Y que su finalidad es pues darle una educación muy particular, muy especial a los hijos de la burguesía, a los hijos de los grandes empresarios y banqueros, a los hijos de los grandes terratenientes. Una educación que obviamente es muy distinta a la que se le da comúnmente a los hijos del proletariado, a los hijos de los profesionistas, de los obreros, de los campesinos y de los que trabajan en el sector servicios, de los empleados asalariados en las instituciones públicas, ¿no? Claro, hay instituciones públicas que son muy contestatarias, que tienen ciertas ideas, digamos, críticas hacia el sistema, tanto desde una visión más izquierdista como los que tienen una visión más de derecha. Porque también hay muchos nacionalistas que son antisistema, ¿no? Son antisistema capitalista, entonces no necesariamente solo la izquierda tiene una visión crítica hacia el sistema capitalista. También hay facciones de la derecha nacionalistas que son muy críticos del sistema, incluso algunos hasta retoman a Marx, ¿no? por increíble que parezca. Entonces, es un fenómeno que desde la sociología, si lo analizamos, no deja de ser intrigante e interesante. Pero bueno, el caso es que hay universidades que de repente son contestatarias, ¿no? Y pues nuestra universidad pues es una universidad crítica del sistema. Pero la mayoría de las universidades, ¿cómo son? La mayoría de las escuelas, a nivel universitario, a nivel prepa, a nivel secundaria, pues son universidades sometidas al sistema, que van reproduciendo, insisto, las relaciones de explotación, creando obreros sumisos, creando obreros acríticos, creando obreros débiles de conciencia, ¿no? Alienados, en fin. Y pues la escuela ahí juega un papel muy importante para que se reproduzca lo que pasa aquí en la base económica, las relaciones sociales de explotación. Lo dice Althusser, pero dice Althusser, no es suficiente con eso. Y el Estado se da cuenta que la escuela no es suficiente, se da cuenta que no solo la escuela, sino el salario, el sistema salarial no es suficiente para someter al obrero, entonces dice, ok, se me están rebelando, entonces utilizo todos mis aparatos que forman parte del Estado, todos los aparatos que forman parte del Estado. ¿Cuáles son? El aparato represor, el aparato burocrático, legal y el aparato ideológico. ¿Te rebelas contra mí? Muy bien, te mando al ejército. Ya saben lo que ha pasado en años anteriores, décadas pasadas, sexenios pasados. Te rebelabas y pues, el ejército entraba en acción y te desaparecía, ¿no? Pasó en el 68 y en el Jueves de Corpus y así me puedo yo seguir, ¿no? Y eso en cuanto al ejército, y la policía igual también tiene esa función de represión. No cumples con la ley, faltas a los intereses de la gran burguesía, pues te vamos a reprimir, no hay ningún problema, ¿no? Incluso ahorita con lo de la pandemia se está viendo un fenómeno preocupante en todo el mundo y es la militarización del planeta. Todo el planeta se está militarizando, tanto en los territorios como en los mares.
Estados Unidos, con el pretexto de la pandemia, está desplegando todos sus comandos, todos sus grandes barcos de guerra, tanto en las costas de China como en las costas de Venezuela, y así en todas partes. En Europa ya desplegó todas las fuerzas de la OTAN, cerca de las fronteras con Rusia. Entonces prácticamente la pandemia les vino a dar el pretexto maravilloso para militarizar al planeta. Si de por sí estaba militarizado, pues ahora más. Y a nivel territorial, pues todo esto que está sucediendo, pues al sistema le está permitiendo militarizar las calles, ¿no? Es decir, si tú sales, no sé, en España, se te ocurre salir en Italia, a la calle con esta situación de pandemia, es probable que el ejército primero te invite de manera cordial, de la manera más atenta, que te metas a tu casa, y si me entiendes, entonces sí viene la represión, ¿no? Lo mismo ya incluso está pasando aquí en Cuautla. Aquí en Cuautla ya se estableció por cabildo que aquel que salga de su casa si no tiene una razón justificada, se le va a cobrar una multa, creo, de 3.500, 3.600 pesos. Y además un arresto, creo, me parece, de 36 horas. Entonces ya el mundo se está militarizando. Obviamente a la élite le fascina que esto suceda, porque así mantiene más el control y el miedo de la población. Obviamente, ¿qué población? Pues de la clase explotada, ¿no? De los asalariados, de los que no son dueños de los medios de producción y que obviamente se pueden rebelar y que pues al sistema no le conviene. Digo, es una cuestión de lógica elemental, pero la teoría nos lo afirma y lo prueba en la realidad todos los días. O sea, la pandemia es un fenómeno maravilloso para poner a prueba todas estas teorías, y que pues al final todas tienen razón. El Estado tiene un aparato represor para evitar que la clase explotada se rebele, pero cuando este no funciona y el sistema salarial tampoco es suficiente y la escuela como tal, como un aparato especial de ideología, tampoco es suficiente, y también de preparación de la mano de obra barata, entonces ya entran el otro aparato, que es el burocrático legal, o el jurídico, burocrático jurídico, jurídico burocrático. Hay autores que lo manejan de nombre diferente, pero para el caso es lo mismo. Es decir, ya entra ahí la ley, las leyes. No quieres obedecer esto, muy bien, se te aplica la ley, ¿no? Tú como obrero te quieres rebelar contra tu patrón porque está cometiendo abusos, quieres irte a huelga, quieres hacer un paro, quieres hacer una protesta, muy bien, nada más que la ley dice que eso no se puede, ¿no? En algunos países, depende de cada país, cada legislación, cada contexto, pero hay cosas que no se pueden hacer porque se salen, digamos, de lo que le conviene al sistema capitalista global, a los dueños de los medios de producción. Entonces, ¿te quieres rebelar? Muy bien, se te aplica la ley, adiós. Entonces, la ley está prácticamente puesta al servicio de la burguesía, ¿no? O sea, se le hace justicia al rico, pero al pobre se le cometen injusticias. Esa es la realidad. No siempre, no en todos los casos, tampoco hay que ser deterministas porque eso no es científico, pero desgraciadamente en la mayoría de los casos así se da, ¿no? Ustedes pueden investigar, incluso pueden hacer un pequeño ejercicio mental. Imagínense que un hijo de Slim por accidente atropella a una persona y la mata. Probablemente, a lo mejor va a tardar, a lo mejor se va a hacer un escándalo, etcétera, pero probablemente ese personaje termine saliendo libre, bajo cualquier argucia legal, ¿no? Digo, con respeto de los abogados, pero muchos abogados son más bien abogados del diablo, porque bien que saben cómo defender a los hijos de la oligarquía, ¿no? Y si un hijo de Slim comete un error de ese tamaño, pues hay abogados que seguramente saben con qué argucia lograr que este muchacho salga, ¿no? Digo, es un ejemplo ficticio, pero así sucede. Entonces el derecho se pone al servicio de la burguesía. Ojalá nuestros abogados no hagan eso, ¿verdad? Sean abogados que estén a favor del proletariado. Y luego, supongamos que alguien, un obrero, un profesionista, se pasa lo mismo, ¿no? Atropelló a alguien y lo mató por accidente. Seguramente esa persona, como no tiene recursos, ni tiene influencias, ni es hijo de la burguesía, seguramente esa persona va a pasar unos buenos años en la cárcel, ¿no?
bastantes años. ¿Por qué? Porque el derecho está, nos dice el mismo Althusser, el aparato jurídico burocrático está al servicio de la burguesía, ¿no? de los dueños de los medios de producción. Pero si eso no es suficiente, nos dice Althusser, para eso están los aparatos ideológicos del Estado. ¿Y cuáles son? Ya dije, la familia, la religión, la misma educación, los partidos políticos, la ciencia, el arte, el deporte, en fin. Y por supuesto, lo que nos interesa en este momento, los medios masivos de comunicación. La familia ya sabemos cómo actúa, la familia sirve para reproducir la prole, el proletariado, la mano de obra barata, pero no solamente en cuanto a la cuestión de reproducción de la mano de obra, es decir, papá y mamá tienen relaciones sexuales y se reproducen entre sí y con eso ya sale la mano de obra que necesita el capital para seguir reproduciendo las relaciones sociales de explotación y la acumulación de capital en pocas manos. No solamente esa es su función de la familia, como si fuera fábrica de niños del proletariado, no, también tiene su función de reproducir la ideología hegemónica, la ideología dominante de la clase burguesa. Ahí está la familia. Incluso el sistema patriarcal es un reflejo de ese sistema de explotación del burgués hacia el obrero. ¿No? La mujer viene siendo un poquito así como la obrera explotada en el hogar y el hombre viene siendo el dueño de los medios de producción y el que impone su voluntad, su dominio, su autoridad. Acuérdense del tema de la autoridad, ya lo vimos con Dahrendorf y también vimos un poquito con Foucault y con Bourdieu o Bourdieu, que hasta hay congresos que discuten que si es Bourdieu o Bourdieu, pero bueno, como sea, el caso que ya saben quién es, ¿no? Sociólogo francés. Entonces, la autoridad, ¿no? Impone su autoridad el padre, de manera muy similar a cómo el burgués impone su autoridad sobre el proletariado en las fábricas, ¿no? Entonces, pues así funciona la familia. Y así nos podemos ir con todos, ¿no? La iglesia, bueno, pues la iglesia que podemos decir, cuando la iglesia se pone al servicio de los tiranos, pues nos dice, ¿no? Si no votas por, no sé, por quién se les ocurre, por X o Y candidato te vas a ir al infierno, ¿no? Si no votas por López Obrador, seguramente te vas a condenar en el infierno, porque él tiene una cartilla moral y él nos quiere para el bien. Eso seguramente va a decir Solalinde. Acuérdense que Solalinde es un sacerdote, algunos dicen que ya ni siquiera con la aprobación eclesiástica del Vaticano, algunos dicen que fue como excomulgado, no sé la verdad. No me he puesto a investigar, pero es evidente que Solalinde como sacerdote, entre comillas, católico, y los pastores protestantes como de la Luz del Mundo y demás, pues se ponen al servicio del gobierno, ¿no? Del que está en el poder, en este caso López Obrador, y al mismo tiempo López Obrador se pone al servicio de ¿quiénes? Pues de los dueños de los medios de producción, Carlitos Slim, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego. Ya saben, ahorita con la pandemia solamente abren restaurantes, hospitales particulares, solamente abren las farmacias, pero también los Electra, ¿no? Ya saben, los Electra son esenciales en estos momentos para sacar tu tele en pagos chiquitos. ¿Y por qué? Porque pues obviamente Ricardo Salinas Pliego pues tiene un poder muy importante porque él es dueño de los medios de producción, lo dice la teoría marxista, como dueño de los medios de producción es dueño también de los aparatos del Estado, él también controla todos los aparatos del Estado, entre ellos los aparatos ideológicos, pues él es dueño de TV Azteca, pues qué mejor, ¿no? Para ser dueño él de ciertos aparatos ideológicos como la televisión y en este caso a través de TV Azteca. Entonces, pues prácticamente él siendo el dueño de los medios de producción pues tiene un poder, tiene un control sobre lo que es el gobierno, ¿no? Y es cómplice del actual gobierno. Y lo mismo les digo, estos pseudo religiosos, por el lado protestante, en el caso de la Luz del Mundo, y por el lado de los disque católicos, del padre Solalinde y compañía, que solapan, apoyan, van haciéndole propaganda al actual gobierno, a la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, pues también son parte de estos aparatos ideológicos. Pero insisto, el que nos interesa más es el de los medios de comunicación. En México, pues, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación?
pues ha sido un papel muy poco honroso, más bien un papel vergonzoso, ¿no? Tenemos Televisión Azteca, tenemos a Televisa y actualmente pues tenemos a la periodista estrella de la Cuarta Transformación, Carmen Aristegui, algunos le dicen Carmen Chairistegui. Tenemos a Julio Hernández, otro vendido. Tenemos ahora los famosos youtubers, que es otra nueva modalidad de manipulación mediática. El famoso chapucero, este señor que se apellida Lápiz, y todos estos lamebotas del señor en la presidencia, pues hacen su papel, ¿no? Prácticamente cumplen su rol, y se cumple aquí lo que dice Althusser: funcionan como aparatos ideológicos del Estado, van reproduciendo aquella ideología que al Estado burgués le conviene y que obviamente va ayudando a que se reproduzcan las relaciones sociales de explotación a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos a un chapucero justificando de manera a veces de las formas más patéticas, ¿no? Ahí tenemos a Lord Molécula, bueno, incluso gente de muy bajo nivel, pero que pues en algunos sectores llegan a tener cierta influencia, ¿no? Cierto impacto, pero que pues sí, desgraciadamente los ve uno y pues son patéticos, son decadentes, son... En fin, todavía Carmen Aristegui tiene algo de inteligencia, ¿no? Es una persona, pues sí, hay que reconocérselo, es brillante la señora, es una persona inteligente. Yo alguna vez la llegué a conocer de manera personal, platiqué con ella y sí, es una mujer muy brillante, muy culta, hay que reconocérselo, pero también hay que saber reconocer, a partir de lo que nos dice Althusser, pues que ella es parte de estos aparatos ideológicos del Estado. Ella prácticamente está sometida al actual gobierno y va protegiendo al presidente y va reproduciendo una y otra vez en sus programas de radio y de su programa de televisión, creo todavía es CNN, pues a la Cuarta Transformación, ¿no? La va justificando. Entonces, pues también cumple su rol, ¿no? Y obviamente pues no lo hace gratis. Todos aquellos que lo hacen por una muy buena cantidad de dinero. Pues tengo entendido que Aristegui, creo, por programa le pagan $1,000,000. No, pues así está cualquiera, ¿no? Obviamente a ustedes les recomiendo que no lo hagan, que sean periodistas con conciencia de clase, y que busquen más bien ser periodistas que informen, que realmente despierten conciencias. Y es donde entramos al otro tema, la cuestión de los medios alternativos de comunicación. Como ya vimos, como ya vimos, hay medios que están totalmente controlados por el sistema, ¿no? Ya puse ejemplos, aquí en México, Televisa, TV Azteca, Radio Centro, que es donde está la señora Aristegui. Pues todos estos medios están vendidos, ¿no? Julio Hernández, La Jornada, ¿no? Que es un nido de chairos. La Jornada, sí, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Totalmente vendidos, sometidos a los intereses de Morena y del señor López Obrador. Pero también hay medios alternativos, y eso es lo interesante. Aquí nos dice que Balki, que es el autor, es uno de los autores que estamos viendo. Ya vimos a Althusser con los aparatos ideológicos, pero vamos a ver el tema de los medios alternativos de comunicación. Balki nos dice: los medios de comunicación que se encuentran al margen del sistema dominante controlado por la burguesía se denominan de diversas maneras. Por ejemplo, comunicación alternativa, comunicación popular, prensa alternativa, contrainformación, ese me encanta, el de contrainformación, comunicación horizontal, comunicación participativa, etc. Los medios alternativos de comunicación, su finalidad es darle voz a todos aquellos que están prácticamente silenciados. ¿Silenciados por quiénes? Pues por los dueños de los medios de producción, aunque suene redundante y repetitivo. Acuérdense que Marx está en todo, aunque no lo quieran creer. Entonces, son los dueños de los medios de producción, son los que tienen el control, ya les dije, de Televisa, TV Azteca, hasta Rupert Murdoch tiene ahí acciones en Televisa, Soros, todos estos grandes banqueros, ¿no? Son los dueños prácticamente de los changarros de comunicación, de estos medios que sirven como aparatos ideológicos del Estado. Pero también están los medios alternativos, les digo, que les dan voz a aquellos que son silenciados, que son acallados, que son marginados,
que viven en una situación de desigualdad social. ¿Quiénes son? Pues, para empezar, las clases explotadas, ¿no? Los obreros, los campesinos, los profesionistas, los empleados asalariados de mostrador, del sector servicios, todos estos que son acallados, ¿no? Incluso ahorita que con lo de la pandemia, pues los trabajadores del sector salud, que poco a poco se les están abriendo medios, y son por lo regular medios alternativos, para denunciar los abusos que se están cometiendo en su contra, el maltrato de parte de los chairos seguramente, pues quienes más son agresivos y no actúan con la cabeza, pues estos personajes, los agreden, los golpean, ¿no? Y pues ellos son parte de estos grupos marginados, silenciados por los medios tradicionales de comunicación. Yo no creo que TV Azteca vaya y les haga entrevistas a estos doctores que están siendo maltratados, o también estos doctores o enfermeras que están denunciando que el gobierno prácticamente no les da insumos médicos para atender la pandemia, ¿no? Entonces, los medios alternativos sí les dan voz, pero los medios convencionales no. Incluso ahorita está pasando un fenómeno interesante. Con la cuarta transformación en México, algunos medios que antes eran convencionales, incluso se decía que eran parte de la mítica mafia del poder, Reforma, ¿no? Algunos programillas ahí de Radio Fórmula, etcétera, pues se están convirtiendo de repente en medios alternativos, en medios contestatarios, ¿no? El Reforma, por ejemplo, el presidente le tiene cierta tirria, ¿no? O sea, Reforma, periódico fifí, conservador. No, pero en realidad no, ahorita Reforma está haciendo el papel de periódico de vanguardia, porque es el que le está pegando duro y en la cabeza a la cuarta transformación, ¿no? Y le está dando voz a los que están siendo silenciados por la cuarta transformación, que no es fácil, porque el presidente les ha emprendido una persecución incluso fiscal. Entonces no es fácil jugarle al contestatario en un sistema opresor dictatorial como el que actualmente nos aqueja en México. Entonces estos medios alternativos le dan voz a los obreros, a los campesinos, a los profesionistas, pero no solamente a ellos. Tenemos medios alternativos que le dan voz a las mujeres, que le dan voz a los indígenas, que le dan voz a los colectivos estos homosexuales, que le dan voz a los ecologistas, que le dan voz a todo un grupo de personas que regularmente son minorías y que no son escuchadas. También le dan voz a los migrantes, ¿no? A los migrantes que también son muchas veces invisibilizados por el sistema y por los medios convencionales, obviamente, los grandes medios masivos. Los medios alternativos de comunicación les dan voz a estas personas. ¿Para qué? Precisamente para romper con ese cerco informativo, para destruir esa tiranía de la información que manejan Televisa, TV Azteca, el Grupo Imagen y todos estos grupos dominantes del sector de la comunicación y del periodismo, y les dan voz a estos personajes. Les abren las puertas para que denuncien, para que den otro tipo de información. También aquí nos dice Valky, dice: el surgimiento de estos medios alternativos trajo consigo el debate de temáticas como la democratización de los medios de comunicación, la apertura de la comunicación alternativa popular, el flujo nacional e internacional de la información y el impacto social de las nuevas tecnologías de comunicación e información, como en el caso de las redes sociales. También las redes, esos son medios también alternativos. ¿Cuánta gente no ha echado mano de YouTube, de Facebook, de Twitter y de otras redes para hacer esta denuncia de esta opresión del sistema y de los medios convencionales que no permiten que cierta información se transmita y se conozca a nivel mundial y a nivel local, ¿no? Entonces también juegan aquí un papel importante estos medios llamados redes sociales, ¿no? Y ejemplos, aparte de las redes sociales, pues también tenemos las estaciones de radio. Las estaciones de radio, permítanme, tengo una llamada, voy a apagarle, voy a apagar. Entonces tenemos, a ver, ya se apagó, no se apagó, perdón. Entonces tenemos a las estaciones de radio de las comunidades indígenas, tenemos, son radios populares, tenemos también las estaciones de radio, digo, de las mujeres, ¿no?
algunos movimientos feministas, tenemos también estaciones de radio que le dan voz a los migrantes, etcétera. Pero también hay un fenómeno muy interesante. Tenemos el caso de los medios masivos de comunicación que se les llaman de contrainformación. ¿Por qué de contrainformación? Y esto es muy interesante, porque son medios que por lo regular dan a conocer a la sociedad información que los medios convencionales jamás, bajo ninguna circunstancia, van a dar a conocer. Y con esto de la pandemia, pues se pone de manifiesto de manera evidente. Yo les voy a poner ejemplos. Váyanse a páginas de internet como Red Voltaire, váyanse a páginas de internet como Rebelión, váyanse a páginas de internet como Globalización, ¿no? Así se llama, Globalización de Canadá, globalización.ca, manejada por el doctor en sociología el doctor Michael Chossudovsky. Parece que es sociólogo, no recuerdo muy bien si era sociólogo, más bien es economista, él es economista. Y bueno, pues también le hace a la sociología, es un hombre muy inteligente como Noam Chomsky. Entonces él es uno de los fundadores de Globalización. Global Research se dice en inglés su organización, que investigan sobre cuestiones de geopolítica. Y váyanse a esos medios y ustedes van a encontrar también otro que se llama La Gran Época. Ustedes van a encontrar ahí información que bajo ninguna circunstancia van a encontrar en El País de España, o en el periódico ¿cómo le llaman de Argentina? No me acuerdo muy bien ahorita el nombre. O aquí mismo en México, ¿no? En algunos periódicos como Milenio, información que no van a encontrar en la BBC de Londres, incluso en RT, ¿no? Que RT también tiene cierta apertura, Hispan TV de Irán también tiene cierta apertura, y que también se pueden considerar en cierto modo y hasta cierto punto medios alternativos de información o de contrainformación, ¿no? O váyanse a CNN, pues en CNN ahí no les van a decir nada de lo que a lo mejor el Global Research sí les dice, o La Gran Época sí les dice, o Red Voltaire, porque pues la CNN, el dueño es Ted Turner, amigo del alma de los Rockefeller, de George Soros y de todos estos grandes multimillonarios, de dueños de Wall Street, de la City londinense, pues que obviamente no les conviene que cierta información se dé a conocer, ¿no? Entonces, pues estos son los medios de la contrainformación, los que, bueno, si lo hablamos en términos coloquiales, son los que les llevan la contra a los le llevan la contra a los medios convencionales, ¿no? Entonces, pues ahí está la cuestión de los medios alternativos de comunicación. Y ahora, ¿cuál es su misión de ustedes como futuros periodistas? Pues generar nuevos medios alternativos de comunicación, que esos medios alternativos puedan ser la diferencia y ayuden precisamente a acabar con esta tiranía de los medios convencionales, ¿no? De este cerco informativo, de esta ceguera en la que nos mantienen estos medios convencionales, ¿no? Muchas cosas de la pandemia no se saben porque obviamente a estos medios no les conviene que se sepan. Por ejemplo, el papel que ha tenido Bill Gates en todo este asunto, ¿no? Ustedes van a Globalización y se lo van a encontrar, van a Red Voltaire y probablemente encuentren algo. O de lo que está pasando en el mundo, de que Estados Unidos está desplegando todas sus fuerzas militares, pues eso no lo van a encontrar ni en CNN, yo creo ni en Fox News, ¿no? Entonces, o en el New York Times, o les digo, El País de España, ¿no? Pues no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque estos medios están prácticamente sometidos a la clase burguesa. Entonces, en síntesis, los medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado que están al servicio de la clase dominante, de la clase que es dueña de los medios de producción. Nos los dice Althusser, que son parte de estos aparatos ideológicos y que su función es seguir reproduciendo la ideología dominante, que obviamente conviene a la reproducción de las relaciones sociales de explotación.
Y vimos que una alternativa a estos aparatos ideológicos del Estado, de estos medios de comunicación vendidos, pues son los medios alternativos de comunicación que le dan voz a todos aquellos que son acallados por los que son la clase dominante o los que son dueños de los medios de producción, ¿no? Entonces, insisto, la reflexión final debe de ser, ¿cuál es el papel que a ustedes les va a tocar jugar en todo este asunto? Es decir, ustedes como futuros periodistas van a ser, como comúnmente se dice aquí, chayoteros, prostitutos de la información, como diría Antonio Gramsci, intelectuales orgánicos vendidos al sistema, o su pluma, su intelecto, sus habilidades en la comunicación y en el periodismo los van a usar para crear medios alternativos de comunicación, de denuncia, para que de esta forma la sociedad realmente sepa la verdad de lo que está sucediendo, de cualquier tema. Ahorita dos que están sonando, el coronavirus y lo del petróleo, y también la gente empiece a generar a través de ese conocimiento pues una conciencia diferente, que la lleve obviamente a rebelarse contra los dueños de los medios de producción y a generar los dueños de la gran banca internacional, y a generar pues una sociedad diferente, ¿no? Una sociedad pues más justa, más equitativa, y donde la información realmente fluya como debe ser. Bueno, por lo pronto pues eso sería todo. Si tienen alguna duda pues los veré en el chat, y espero que les haya servido este video, y voy a seguir subiendo videos próximas semanas sobre los temas vistos en cada semana. ¿Ok? Bueno, que les vaya bien, cuídense, sigan las recomendaciones. Hasta luego.